La primera hija no nació para cargar, pero nadie le preguntó si quería hacerlo. Desde el primer día, el mundo le entregó un papel sin libreto, una responsabilidad que no pidió, una carga que no comprendía, pero que igual aceptó, porque no había otra opción. Mientras otros niños aprendían a jugar, ella aprendía a observar, a medir el tono de voz de los adultos, a notar cuando algo no estaba bien, a cuidar antes incluso de saber qué significaba cuidar. Fue la niña que debía portarse bien, la que no debía causar problemas, la que aprendió a callar para no incomodar. A veces, su silencio era una forma de amor, otras era simplemente miedo. Desde pequeña entendió que su vida no era solo suya, que sus lágrimas no tenían espacio y que si quería amor, debía ganárselo portándose bien. Creció entre deberes invisibles y sonrisas prestadas, con la idea de que ser buena era ser útil, que ser fuerte era no llorar, y que cuidar a los demás era más importante que cuidarse a sí misma. Con el tiempo, la niña que debía portarse bien se convirtió en la que debía resistir. Cuando el hogar se rompía en pedazos, era ella quien recogía los fragmentos. No porque quisiera, sino porque nadie más lo hacía. Aprendió a leer los silencios de su madre cansada, a entender las ausencias de su padre sin preguntar. A veces imaginaba que alguien vendría a decirle: «Ya no tienes que ser fuerte». Pero nadie lo hacía. Y así, sin darse cuenta, la fuerza se convirtió en su armadura. Una armadura que pesaba más de lo que podía soportar, pero que no podía quitarse, porque debajo de ella solo había una niña frágil, que nunca tuvo permiso para serlo. Mientras los demás dormían, ella pensaba en todo lo que debía hacer al día siguiente, en cómo ayudar, cómo consolar, cómo mantener la calma. Nunca se detuvo a pensar en qué necesitaba ella. Resistir se volvió su forma de vivir. Y cuando uno resiste demasiado, se olvida de cómo descansar. Creció sin entender que estaba agotada, porque nadie le enseñó que podía estarlo. Con los años, aprendió a no pedir ayuda, a guardar sus lágrimas para cuando nadie la viera, a sonreír aunque por dentro estuviera temblando. Se convirtió en experta en aparentar que todo está bien, en decir «no pasa nada», cuando en realidad todo dolía. Porque en su mente, mostrarse vulnerable era un lujo que no podía permitirse. Cada vez que quiso hablar, una voz interna le decía: «No molestes, hay cosas más importantes». Y así fue apagando su voz, poco a poco, sin darse cuenta. Aprendió a ser la solución en una casa llena de problemas, a ser la calma cuando todo ardía, a poner curitas en heridas que no le pertenecían. Pero cuando uno se acostumbra a no pedir, también se acostumbra a no recibir. Y cuando uno no recibe, empieza a creer que no merece. Esa creencia se quedó grabada en su alma, que solo la amarían si era fuerte, si era útil, si aguantaba todo sin romperse. Lo triste es que nadie notó su cansancio, porque lo disfrazaba con sonrisas. Y cuando por fin se rompía, la gente decía: «Pero si ella siempre puede con todo». No sabían que detrás de esa fortaleza había una niña agotada, gritando en silencio, pidiendo, aunque nadie lo oyera, que alguien la cuidara por una vez. Pasaron los años, y aquella niña que aprendió a resistir se convirtió en una mujer que todos admiran. La que siempre está ahí, la que nunca falla, la que sostiene a los demás sin pedir nada a cambio. En el trabajo es la responsable, en casa la que resuelve, en la vida la que parece tenerlo todo bajo control. Pero nadie sabe que, a veces, se despierta en las madrugadas con el corazón pesado, que hay días en los que se mira al espejo y no reconoce a la mujer que ve, porque detrás de esa imagen fuerte y decidida hay un cansancio que no se nota, un vacío que no se ve.
una tristeza que aprendió a Sacha a esconder con elegancia. La aplauden por su fortaleza, pero nadie se pregunta cuánto le ha costado mantenerla. La admiran por su independencia, pero pocos entienden que a veces solo quiere descansar en los brazos de alguien que no le pida nada. Y es que cuando una persona se acostumbra así a sostener, los demás dejan de ofrecerle una mano. Cuando siempre eres la que ayuda, nadie imagina que también puedes necesitar ayuda. Así, la mujer que todos ven como ejemplo, en silencio, se va desmoronando. Lento, despacio, sin que nadie lo note. Ella sostiene a todos, a su familia, a sus amigos, a su entorno. Siempre tiene una palabra correcta, un gesto amable, una solución a tiempo. Pero cuando llega la noche y el silencio llena la casa, se da cuenta de que no sabe sostenerse a sí misma. Hay un cansancio que no se cura durmiendo, una tristeza que no tiene nombre, una soledad que no depende de estar acompañada. Ha pasado tanto tiempo cuidando a otros que olvidó cómo se cuida a sí misma, y aunque lo intente, no sabe por dónde empezar. A veces se pregunta cuándo fue que dejó de sentirse viva. Recuerda momentos en los que reía sin miedo, en los que soñaba sin límites, en los que todavía creía que su historia podía ser diferente. Pero con los años, aprendió a sobrevivir, no a vivir. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Ahora entiende que su cuerpo carga mucho más que el cansancio físico. Carga la culpa, la exigencia, las heridas no sanadas, las promesas que hizo sin querer hacerlas. Y sin embargo, sigue sonriendo, porque así aprendió a sobrevivir, con una sonrisa que no siempre es alegría, sino defensa. Las consecuencias de cargar tanto no siempre se notan. No hay cicatrices en la piel, pero sí en el alma. A veces se siente vacía, como si nada fuera suficiente. Puede estar rodeada de gente y aún así sentirse sola. Aprendió a vivir con una sensación constante de deber, de tener que ser útil, productiva, ejemplar. Porque en su mente, descansar es rendirse, y rendirse es fallar. Pero dentro de ella hay una herida profunda, la de no haberse sentido realmente amada por ser quien es, sino por lo que hace por los demás. Por eso elige relaciones donde debe demostrar su valor una y otra vez, donde amar significa esforzarse, aguantar, cuidar más de lo que recibe. Y lo más triste es que muchas veces no se da cuenta. Cree que eso es amor, porque así le enseñaron a amar, dando todo, aunque nadie le dé nada a cambio. Siente culpa cuando piensa en sí misma. Siente miedo cuando imagina soltar lo que la agota. Y así, sigue repitiendo el ciclo que juró no repetir. Un día, sin saber por qué, algo dentro de ella cambió. No fue una gran revelación, ni una conversación mágica, solo un cansancio diferente, uno que ya no pedía descanso, sino libertad. Se dio cuenta de que había vivido toda su vida tratando de merecer amor, cuando en realidad el amor no se merece. Se siente, se da, se comparte. Empezó a mirar su historia con otros ojos, a comprender que no era culpable por haber hecho lo que pudo con lo que tenía, que la niña que fue no falló, sobrevivió. Y eso ya era suficiente. Empezó a permitirse cosas pequeñas, decir no, sin sentirse mala, descansar sin sentirse inútil, llorar sin sentirse débil. Cada gesto, por más simple que fuera, era un acto de reconciliación con ella misma. Por primera vez, empezó a preguntarse qué quería, no qué necesitaban los demás de ella. Y esa pregunta, tan simple, fue el inicio de su libertad. Hoy sabe que puede ser diferente, que no tiene que seguir cargando lo que no le pertenece, que no tiene que demostrar su valor para ser amada. Ha entendido que ser fuerte no significa soportarlo todo, sino tener el coraje de soltar el dolor heredado, las expectativas ajenas,
las culpas que no son suyas. Hoy se permite mirar atrás sin odio, sin rencor, solo con comprensión. Porque también entiende que sus padres hicieron lo que pudieron, que nadie le enseñó a sanar, que todos cargan sus propias historias. Ahora, decide no repetir lo mismo. Decide ser su propio refugio, su propia voz, su propio abrazo. Sabe que sanar no es olvidar, es mirar su historia con ternura y decirse: ya no tengo que seguir siendo fuerte todo el tiempo. La niña que un día cargó con todo, por fin puede descansar. La mujer que todos admiraban, por fin puede admirarse a sí misma. Y en ese silencio donde antes había peso, ahora hay calma. No porque todo esté resuelto, sino porque por primera vez, ella eligió sostenerse a sí misma. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, recuerda que no estás sola y que siempre puedes empezar de nuevo. Nos vemos en el próximo video.